Mi nombre es Elena Morales y durante los últimos 8 años he trabajado como directora de recursos humanos en Constructora Morales e Hijos, la empresa que mi padre fundó hace 30 años. Lo que mi hermano Carlos no sabe, y lo que está a punto de descubrir de la manera más humillante posible, es que yo soy la verdadera propietaria mayoritaria de esta empresa gracias a un fideicomiso secreto que mi padre estableció antes de morir. Todo comenzó cuando nuestro padre, don Esteban Morales, nos reunió hace 5 años en su lecho de muerte en el hospital privado más exclusivo de la ciudad. Carlos había asumido que, como el hijo mayor y varón, heredaría automáticamente el control de la empresa familiar. Yo había estado trabajando silenciosamente en la compañía desde que terminé mi MBA en Administración de Empresas, pero siempre fui tratada como una empleada decorativa más que como una verdadera sucesora. Hijos, nos dijo papá con voz débil pero determinada, necesito hablar con ustedes sobre el futuro de la empresa. Carlos se enderezó en su silla, claramente esperando escuchar que recibiría las llaves del reino. Yo simplemente sostuve la mano de papá, como había hecho durante las largas semanas de su enfermedad. Elena, me dijo mirándome directamente a los ojos, quiero que sepas que he estado observando tu trabajo durante estos años. Tu dedicación, tu visión, tu manera de tratar a los empleados. Carlos interrumpió impaciente. Papá, Elena es muy buena en recursos humanos, pero dirigir una constructora requiere experiencia real en el campo, conocimiento técnico. Papá levantó la mano para silenciarlo. Carlos, tú entiendes la construcción, pero Elena entiende los negocios. Y más importante, entiende a las personas. Lo que siguió fue una conversación que cambiaría nuestras vidas para siempre, aunque Carlos no se daría cuenta hasta años después. He establecido un fideicomiso, explicó papá. Elena recibirá el control mayoritario de la empresa, pero permanecerá oculto durante 5 años para que ambos puedan demostrar su verdadero valor sin interferencias. Carlos palideció. ¿Control mayoritario? Pero yo soy el hijo mayor, yo he trabajado en construcción desde los 18 años. Y seguirás trabajando, respondió papá firmemente. Pero Elena dirigirá la empresa cuando llegue el momento adecuado. Durante los siguientes 5 años, mantuve el secreto del fideicomiso mientras Carlos asumía oficialmente el papel de director general. Yo continué como directora de recursos humanos, pero en realidad estaba aprendiendo cada aspecto del negocio: finanzas, operaciones, relaciones con clientes, gestión de proyectos. Lo que Carlos nunca notó fue que todas las decisiones importantes requerían la aprobación del comité de administración del fideicomiso, que en realidad era yo trabajando a través de los abogados de papá. Cada contrato importante, cada nueva contratación, cada inversión significativa pasaba por mi escritorio disfrazada como papeleo de recursos humanos. Carlos se volvió cada vez más arrogante con el tiempo. A medida que la empresa crecía bajo lo que él creía era su liderazgo, comenzó a tratarme más como una subordinada inconveniente que como su hermana. Elena, necesitas entender tu lugar en esta empresa, me dijo hace 6 meses durante una de nuestras reuniones semanales. Recursos humanos es importante, pero las decisiones reales las toma la dirección general. Por supuesto, Carlos, respondí diplomáticamente, mientras revisaba los reportes financieros que él ni siquiera sabía que yo tenía acceso a ellos. Su actitud empeoró considerablemente cuando comencé a cuestionar algunas de sus decisiones más cuestionables. El mes pasado propuso un proyecto de construcción de lujo que requería desplazar a familias de bajos recursos de un terreno que la empresa había adquirido. Es solo negocio, me explicó cuando expresé mis preocupaciones durante una junta directiva. No podemos dejar que los sentimientos interfieran con las ganancias. Pero papá siempre decía que teníamos una responsabilidad social, argumenté. Podríamos desarrollar vivienda social en el mismo terreno y generar ganancias justas. Carlos se rió sarcásticamente. Elena, este es exactamente el problema. Piensas como trabajadora social, no como empresaria. Los otros miembros de la junta directiva, todos hombres mayores que habían trabajado con mi padre durante décadas, me miraron con una mezcla de simpatía condescendiente y irritación. Claramente, pensaban que yo estaba fuera de lugar cuestionando las decisiones del verdadero jefe. Las cosas llegaron a su punto crítico hace 2 semanas cuando descubrí que Carlos había estado desviando fondos de la empresa hacia una cuenta personal para invertir en proyectos riesgosos sin autorización de la junta directiva. Carlos,
Lo confronté en su oficina. Necesitamos hablar sobre las transferencias no autorizadas a tu cuenta personal. Su rostro se endureció inmediatamente. ¿Cómo sabes sobre eso? No tienes autorización para revisar esas cuentas. Como directora de recursos humanos, tengo acceso a todos los registros de gastos que involucran personal ejecutivo. Mentí parcialmente. En realidad, tenía acceso como propietaria secreta. Eso se termina ahora, declaró bruscamente. Has estado sobrepasando tus límites durante meses. Sabía que el momento final se acercaba. El fideicomiso vencía en 2 semanas, y Carlos claramente estaba planeando removerme antes de que pudiera causar más problemas. La junta directiva extraordinaria fue convocada para ayer por la mañana. El orden del día oficial era reestructuración del Departamento de Recursos Humanos, pero yo sabía exactamente lo que se estaba planeando. Llegué al salón de juntas 5 minutos antes de la hora programada. La sala de conferencias en el piso ejecutivo tenía ventanas del piso al techo que daban vista a la ciudad, recordándome constantemente la diferencia entre mi oficina modesta en el segundo piso y el imperio que Carlos creía controlar. Los miembros de la junta estaban sentados alrededor de la mesa de caoba pulida. El licenciado Vega, nuestro consejero legal, el contador Rodríguez, el ingeniero Salinas, quien había sido socio menor de papá, y 3 inversionistas externos que habían aportado capital durante los últimos años. Carlos entró con 10 minutos de retraso, claramente intentando hacer una entrada dramática. Llevaba su traje más caro y una expresión de autoridad absoluta. Señores, comenzó sin siquiera mirarme, los he reunido para abordar un problema que ha estado afectando la eficiencia operativa de nuestra empresa. Saqué mi cuaderno y comencé a tomar notas, como había hecho en cientos de reuniones anteriores. Los miembros de la junta me miraron con la misma indiferencia de siempre. Mi hermana Elena, continuó Carlos, ha estado interfiriendo con decisiones ejecutivas que están fuera de su área de competencia. El contador Rodríguez asintió. Hemos notado cierta tensión en las reuniones recientes. Exactamente, respondió Carlos, caminando alrededor de la mesa como si fuera el dueño del lugar. Elena nunca ha entendido realmente cómo funcionan los negocios. Su experiencia está limitada a recursos humanos, pero últimamente ha estado cuestionando decisiones financieras y estratégicas complejas. Mantuve mi expresión neutral mientras escribía en mi cuaderno, aunque por dentro sentía una mezcla de indignación y anticipación. El momento que había estado esperando durante 5 años finalmente había llegado. Por eso, continuó Carlos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, he decidido que es hora de que Elena busque oportunidades en otra empresa donde sus habilidades sean más apropiadas. El silencio en la sala era palpable. Los miembros de la junta evitaban mirarme directamente, claramente incómodos pero no dispuestos a contradecir al director general. Carlos se detuvo directamente frente a mi silla y me señaló con toda la arrogancia que había estado acumulando durante años. Elena nunca ha entendido los negocios, declaró para que todos escucharan. Es hora de que se vaya. Me levanté en silencio de mi silla, guardé calmadamente mi cuaderno en mi bolso y caminé hacia mi maletín, que había dejado estratégicamente junto a la puerta. Durante 5 años había estado esperando este momento exacto. Tienes razón, Carlos, dije con una voz tan tranquila que todos en la sala tuvieron que inclinarse hacia adelante para escucharme. Es hora de que las cosas cambien. Abrí mi maletín y saqué una carpeta gruesa llena de documentos legales. El silencio en la sala se volvió absoluto. Señores de la Junta, anuncié dirigiéndome a toda la mesa, antes de implementar la decisión del señor Carlos Morales, necesito informarles sobre algunos documentos legales que afectarán esta reunión. Saqué el primer documento y lo coloqué en el centro de la mesa de caoba. Este es el testamento de don Esteban Morales, firmado y notarizado hace 5 años. Carlos frunció el ceño. Elena, el testamento ya fue leído. No sé qué estás tratando de. Este es un codicilo adicional, lo interrumpí suavemente, que establecía un fideicomiso temporal de 5 años. El licenciado Vega se acercó para examinar los documentos, sus ojos abriéndose con sorpresa mientras leía. Según estos documentos, continué, don Esteban Morales estableció que el control mayoritario de Constructora Morales e Hijos sería transferido a Elena Morales después de un periodo de evaluación de 5 años. Saqué más documentos de mi carpeta.
Ese periodo terminó oficialmente hace 3 días. Carlos se había quedado inmóvil, su rostro alternando entre la confusión y el horror mientras comenzaba a comprender las implicaciones. Esto significa, expliqué mostrando las acciones certificadas, que yo tengo el 51% de las acciones de esta empresa bajo un fideicomiso que ahora está completamente bajo mi control. El contador Rodríguez examinó los documentos con expresión de shock. Estos sellos son auténticos. Los números de serie coinciden con nuestros registros corporativos. Imposible, murmuró Carlos, tomando los papeles con manos temblorosas. Papá me dijo que yo dirigiría la empresa. Te dijo que trabajarías en la empresa, corregí. Nunca dijo que la dirigirías para siempre. Saqué mi teléfono y mostré una grabación de audio. Esta es la conversación completa que tuvimos con papá en el hospital. Él explicó claramente que el fideicomiso me daría control mayoritario después de 5 años de evaluación. La grabación reprodujo la voz de nuestro padre explicando toda la estructura del fideicomiso que Carlos había elegido ignorar o malinterpretar. Durante estos 5 años, continué mientras la grabación sonaba, he estado aprendiendo todos los aspectos del negocio mientras tú creías que tenías control absoluto. Saqué una pila de reportes financieros de mi maletín. También tengo documentación completa de las transferencias no autorizadas que has estado haciendo a tu cuenta personal. 300,000 pesos durante los últimos 6 meses. El ingeniero Salinas se levantó de su asiento. ¿Carlos? ¿Es esto cierto? Carlos había pasado del shock a la negación desesperada. Elena, esto debe ser un malentendido. Podemos trabajar juntos, como familia. Como familia, repetí, no como jefe y empleada subordinada. Me dirigí al resto de la junta directiva. Caballeros, como nueva propietaria mayoritaria de Constructora Morales e Hijos, mi primera decisión ejecutiva es la siguiente. Carlos permanecerá en la empresa como director de operaciones de construcción, donde su experiencia técnica es valiosa. Carlos parecía aliviado hasta que continué. Sin embargo, perderá toda autoridad sobre decisiones financieras, contrataciones y dirección estratégica hasta que demuestre que puede manejar responsabilidades fiduciarias apropiadamente. No puedes hacer esto, protestó débilmente. Como propietaria del 51% de las acciones, sonreí, puedo hacer exactamente esto. Saqué el último documento de mi carpeta. También he preparado un nuevo plan de negocio que incluye el proyecto de vivienda social que propuse el mes pasado. Generar ganancias justas mientras servimos a nuestra comunidad, exactamente como papá habría querido. Los siguientes días fueron un torbellino de reorganización corporativa. Carlos luchó inicialmente contra los cambios, pero cuando los abogados confirmaron que todos los documentos eran legítimos e irrefutables, no tuvo más opción que adaptarse. Implementé inmediatamente políticas de transparencia financiera y establecí un comité de ética para prevenir futuros desvíos de fondos. El proyecto de vivienda social fue aprobado por unanimidad una vez que presenté los análisis de rentabilidad que había estado preparando secretamente durante meses. Carlos tardó varias semanas en aceptar su nueva posición, pero eventualmente se adaptó. Descubrimos que trabajaba mucho mejor cuando se enfocaba en lo que realmente sabía hacer, construcción y gestión de proyectos, en lugar de intentar ser un CEO para el cual no tenía las habilidades necesarias. 6 meses después, Constructora Morales e Hijos ha aumentado sus ganancias en un 35% mientras implementa algunos de los proyectos de responsabilidad social más innovadores de la industria. Las relaciones laborales han mejorado significativamente ahora que los empleados saben que sus voces son escuchadas a través de recursos humanos. Carlos y yo hemos reparado nuestra relación familiar, aunque él todavía ocasionalmente hace comentarios sobre cambios inesperados en reuniones familiares. Ahora entiende que papá no lo excluyó de la empresa, sino que quería asegurarse de que ambos encontráramos nuestros verdaderos lugares dentro de ella. La lección más importante que aprendí es que a veces la paciencia estratégica vale más que la confrontación inmediata. Durante 5 años observé, aprendí y me preparé para el momento en que podría dirigir verdaderamente la empresa según los valores que papá había establecido. Ahora, cuando paso por el retrato de papá en el lobby principal del edificio, sé que él estaría orgulloso no solo de cómo manejo los negocios, sino de cómo transformé una situación potencialmente destructiva en una oportunidad para fortalecer tanto la empresa como nuestra familia.
Y Carlos nunca volvió a subestimar la importancia de leer completamente los documentos legales, especialmente cuando involucran fideicomisos familiares. Porque al final, entender verdaderamente los negocios no se trata solo de construcción o finanzas. Se trata de entender a las personas, planificar estratégicamente, y saber exactamente cuándo revelar tus cartas ganadoras.